Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Anda Silva del canal Electrónica Anda Silva. Espero te encuentres muy bien. Saludos y bendiciones. Este va a ser un video bastante informativo, sobre todo para las personas que están comenzando en electrónica. Voy a dejar una información importante referente a cómo descargar los capacitores electrolítico principal, por qué es importante descargarlos y de no fiarse, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente en muchas fuentes de alimentación conmutadas el capacitor electrolítico principal queda cargado una vez que tú desenchufes el aparato o desenchufes la fuente de poder. Te voy a enseñar cuál es el método correcto para descargar, cuál es el método recomendable o qué resistencia usar, por ejemplo, porque no todas las resistencias sirven, y cuál no es el método correcto para descargar este tipo de capacitores electrolíticos de las fuentes de alimentación conmutadas que almacenan un voltaje peligroso y que sin darte cuenta te puede dar una descarga que te puede malograr la vida. Suscríbete al canal, mantente informado. Muchas gracias por el apoyo. Bien amigos, en el mundo de la reparación electrónica muchos técnicos se han llevado susto, ¿cierto? Con el tema de la electricidad. Tienes que tomar en cuenta que aunque sea una plaqueta electrónica, aquí lo que hay es electricidad. Electricidad alterna, electricidad directa o voltaje directo, voltaje continuo. Ya una fuente de poder trabaja con dos tipos de voltaje, el voltaje alterno y el voltaje continuo, por decirlo así. El voltaje alterno es el voltaje que va a ingresar de la corriente principal que viene de tu domicilio a través de lo que viene siendo la línea de 110 o 220 voltios aproximadamente. Hasta cierto punto, ese voltaje llega en la fuente de poder, el voltaje alterno. Luego pasa por un proceso de rectificación y cuando pasa por el proceso de rectificación ya el voltaje no es alterno, sino que es un voltaje que se conoce como voltaje directo. Cuando tiene el capacitor ya es un voltaje continuo, ¿ya? Ambos voltajes son peligrosos para la vida humana, pero tienes que tomar en cuenta que el voltaje que vamos a tener en el capacitor electrolítico principal es un poco más alto o incluso mucho más alto a lo que viene siendo la red eléctrica principal. Te voy a explicar esto para que lo tomes en cuenta. No quiero que vayas a cometer errores en tus futuros diagnósticos y para tu vida, sobre todo si te estás iniciando en la parte de la reparación. ¿Por qué? Porque hay dos líneas típicamente, la de 110 VAC, es decir, voltaje alterno, pero también tenemos la 220 VAC. Nosotros en fuentes de alimentación conmutadas vamos a tener un capacitor electrolítico principal, uno como mínimo, y pueden venir hasta 4 o 6 dependiendo del sistema electrónico que estés trabajando. El tema acá, muchachos, es que tienes que saber que este capacitor, que casi siempre es entre 400 voltios a 450 voltios. Estos son los dos valores típicos que se utilizan en fuentes de poder. Lo que tú tienes que saber acá y que no se te puede olvidar es que el voltaje del capacitor vas a tenerlo dependiendo fundamentalmente de dos cosas. ¿De qué dos cosas? Primero, si estás a un voltaje de 110 y si estás a un voltaje de 220. ¿Por qué? Porque cuando tú estás a un voltaje de 110, el voltaje que llega al electrolítico principal son aproximadamente 160 voltios. Pero cuando tú estás a una línea de 220, y esto lo he explicado en muchos de mis cursos de fuentes de alimentación conmutadas, el voltaje ya no son 160, sino típicamente son 300. Primero, depende de acá en este capacitor, va a depender primero que nada de la línea. Pero como número 2, también va a depender de un circuito que se conoce con el nombre de PFC, el factor corrector de potencia. El factor de corrector de potencia puede estar incluso para la línea 110 o para la línea 220. Es una fuente o es un tipo de circuito que está colocado en la parte de las fuentes de alimentación conmutadas y que justamente va a elevar el voltaje en este capacitor. Cuando tiene PFC y tú das la orden de encendido del aparato, ya el voltaje no son ni 160 ni 300, sino que el voltaje para ambas líneas, el voltaje aproximadamente son entre 380 a 400 VDC. Y es aquí importante a tomar en cuenta que este capacitor electrolítico 400 voltios, 380, muchas veces queda cargado. Y no se descarga ni al rato, ni a las horas, sino que incluso puede durar hasta semanas
descargado ese capacitor. Entonces la gente cuando no tiene conocimiento se confía y va y mete la mano donde no tiene que meterla. Por ejemplo, va y mete la mano acá en el electrolítico principal y se queda pegado. Ya, pero peor aún, muchachos, porque una cosa es recibir una descarga con la fuente de alimentación desconectada y otra es con lo que viene siendo la fuente de alimentación conectada. Tienes que tomar en cuenta una cosa muy importante. Cuando nosotros conectamos una tarjeta como esta, ¿verdad? Automáticamente ya tiene que aparecer un voltaje dependiendo de la red eléctrica. Toma en cuenta una cosa importante. Antes de aprender a descargar los capacitores de manera correcta, tienes que saber esta información teórica. No todas las fuentes vienen en modo on. ¿Qué significa esto? Encendida. La mayoría de las que vienen en modo on son las Samsung. ¿Qué significa esto? Que en el momento en que tú ingresas, sea 110 o 220, ya vas a tener todos los voltajes automáticamente. Incluso si la fuente trae circuito PFC, entonces tú conectas directamente a la fuente y ya vas a tener 400 siempre y cuando tenga PFC. ¿Ya? Otra cosa importante, si no trae PFC, o decir, vamos a suponer, trae PFC pero la fuente es off. Cuando tú lo conectas a la red eléctrica, igualmente vas a tener voltaje en el capacitor. Pero si estás a una línea 110, va a ser 160. Ah, pero no que es 400, sí, pero es que la fuente está apagada. Cuando tú das la orden de encendido, se activa y ahí aparece el voltaje del resto. Independientemente de las dos cosas, el voltaje sea 160 o 300, los dos son peligrosos. Ya es un voltaje DC y es peligroso para la vida humana. Pero sobre todo si tiene 400 voltios en el momento en que tú conectas porque la fuente tiene orden de encendido. Por favor, no te confíes. Esta clase está para todos, pero sobre todo para los que están comenzando, porque sé que hay muchos jóvenes o incluso personas mayores que se están iniciando y que no saben este tema. Y este tema es fundamental para la salud de cada persona, para cuidarse personalmente. Perfecto. Ahora, hay dos cosas. Primero, si la fuente está conectada, es mucho más peligroso que una fuente desconectada. ¿Por qué? Porque cuando la fuente está conectada a la red eléctrica, está trabajando la oscilación, la conmutación, la transformación. Es decir, está circulando la corriente por ahí directamente. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que te puedes quedar electrocutado, te puedes quedar pegado. Y si no tienes un sistema de protección en el hogar o en el taller, ya que no se baje directamente porque está detectando algo normal, puedes quedarte electrocutado, incluso morirte. Esto no es juego, ¿ya? Aunque sea el voltaje 400 voltios, igual es alto, es peligroso para la vida humana. Ahora, cuando la fuente de alimentación está desconectada, pero el capacitor quedó cargado, lo que puede pasar allí en ese caso es que vas a recibir un calambrazo terrible. Te lo digo porque a mí me ha pasado y puedo asegurar que muchos de los que ven este canal y mis otros canales de YouTube se van a contar sus experiencias que han recibido descargas de capacitor. Y eso es horrible. O sea, tú en el momento... A mí una vez me pasó, y tómalo esta experiencia que te voy a decir. Cuando yo estaba comenzando en este mundo de la electrónica, no tenía mucho conocimiento. Y hay una fuente Samsung que yo la había conectado, amigos, algo que se conoce como hace, te lo voy a poner así, hace una semana. Es decir, si hoy es lunes, la había conectado el lunes pasado. Y resulta acontece, yo había hecho prácticas, desconecté la fuente y la dejé allí. Cuando fui a agarrarla el lunes, no me acordaba o me confié y metí la mano en el capacitor y me dio tremendo coñazo. Pero fue tanto así que de hecho tenía un anillo, me acuerdo, y la cuestión se me quedó pegada. La tarjeta se me quedó pegada. Y tuve que hacer así, sacudirla hasta que se me soltó. Pero fue increíble, se me quedó pegado. O sea, se me quedó pegada ahí la tarjeta. Fue una cosa espantosa. ¿Ya? Y después el corazón me empezó como a latir fuerte. No sé si habrá sido el susto, pero me empezó a latir me dio como taquicardia, ¿ya? Gracias a Dios no fue una taquicardia peligrosa. Pero tienes que tener mucho cuidado porque dependiendo por dónde entre la corriente, puede llegar al corazón y puede generar arritmias peligrosas que pueden generar paros cardíacos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, vamos con la práctica. ¿Por qué? Porque yo voy a conectar esta fuente de poder para que hagamos el claro ejemplo. La voy a conectar por acá. Bien, fíjate esto. Voy a poner el multímetro en escala DC. Tengo 1000 voltios. Voy a pararme a medir el electrolítico principal. Aquí está. Tengo negativo y positivo. En este momento no hay nada. Está descargado. Me puedo asegurar que si yo toco ahí, mira, no hay nada. ¿Te das cuenta?
Pero en el momento en que yo pase este interruptor, fíjate lo que va a pasar con la fuente de poder. Voy a hacerlo para que ustedes lo vean. Esto es muy importante. Esto es una clase muy productiva, muchachos. Voy a pasar y vamos a ver cuánto es el voltaje negativo y positivo. Vamos a ver si la tengo bien conectada. Ah, perdón. No me había dado cuenta, no había conectado la tarjeta y ahora sí voy a pasar el botón. Ahí lo pasé. Una vez que tú pases la energía, ya no puedes meter la mano acá. Fíjate el voltaje, positivo, negativo. ¿Cuánto hay, muchachos? 360, 370, 380. Realmente tiene la PFC activada. Este circuito tiene PFC. Pero ¿por qué el voltaje es inestable? Te lo explico. Esta fuente, si no detecta una carga de los LED, la fuente se va a colocar variable. Eso tenlo por seguro. Pero aquí ya tú tienes voltaje. Está circulando voltaje. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo voy a apagar y vamos a ver qué es lo que pasa con el voltaje. Vamos a ver si esta fuente es de las que se descarga rápido o si es la de las que mantiene el voltaje permanente. Apago. Voy acá, negativo y positivo. Vamos a ver. Ya, aquí ya yo apagué, pero mira, es de las que mantiene el voltaje permanente. ¿Por qué? Si fuera una fuente, muchachos, si fuera una fuente que se descargara en el momento, se descarga el tiro. Baja el voltaje rápido. En este caso, tú apagaste y al apagarlo, mira, el voltaje está todavía allí. Y esto para descargarse es lento. Lento, muchacho. Algunas te pueden durar horas, otras te pueden durar días o incluso otras te pueden durar semanas. ¿Qué voy a hacer yo en este caso? ¿Cuál es el mejor método para descargar este capacitor, este electrolítico principal o todos los capacitores? Pero toma en cuenta este punto. El capacitor más riesgoso y más peligroso de una fuente de alimentación conmutada es el electrolítico principal. No te confíes. Vuelvo a medir. Voy a medir negativo, positivo, 300 voltios. Ahí está. Entonces, vamos a buscar el método correcto para descargarlo. El método más eficaz que yo recomiendo es una bombilla incandescente como esta. Tiene dos terminales. ¿Cómo lo podría hacer? Fíjate lo que voy a hacer. Le voy a colocar un caimán, ¿verdad? Y este caimán lo voy a llevar directamente a este chasis, esta parte acá, o a este disipador. Y con el otro terminal voy a tocar el positivo, ahí. Y vean cómo se descarga. Ahí ya descargaste. ¿Por qué? Porque los disipadores, muchachos, están directamente relacionados con el negativo del capacitor. Ya ahí descargué, ya ahí está descargado. Entonces, para no te confíes, vuelves a medir y vemos cuánto hay. Mira, se descargó, está en 0.1. ¿Te das cuenta? Otro método que tú puedes utilizar es agarrando una resistencia de estas. Estas resistencias se conocen como resistencias de alambre. Una resistencia adecuada, 10 vatios de 3.3 kilo ohms, es decir, de 3300 ohms. Con esa te sirve. Es un método eficaz. Muchachos, el método que yo no recomiendo es agarrar y llegar y pegarle una wea como esta. No, muchachos, no se le pega esto. No se le pega lo que viene siendo destornilladores. No lo hagas. ¿Por qué? Porque puedes dañar tu fuente de alimentación conmutadas, poniendo en riesgo los semiconductores como transistores, ya, para que lo tomen en cuenta. Hay herramientas que son especiales que tú las puedes comprar por Mercado Libre o por empresas chinas, como por ejemplo esta que está acá. Mira, esto es una herramienta que tú la conectas aquí 12 voltios y tiene dos puntas de multímetro y descargas capacitores. Está hecho para descargar capacitores. Es fundamental. Y lo otro, hay personas que utilizan un cautín viejo, pero no tampoco recomiendo. Yo recomiendo una resistencia buena. Una resistencia buena es de 3300 ohms aproximadamente. Si también otros colegas tienen diferentes métodos para descargar este capacitor, déjenlo en los comentarios para beneficiar a otros colegas que se están iniciando. Suscríbanse al canal. Muchas gracias por el apoyo. Esto es una explicación tanto teórica como práctica. Bendiciones para todos. Espero se encuentren muy bien. Dale like al video y compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo.